iniciar. Entonces, coloco la grabación y voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces, el primer tipo de ecuación diferencial que vamos a trabajar es muy fácil. Es tan fácil que por lo general los libros ni siquiera la traen. Y serían las ecuaciones diferenciales lineales de variables separables. Ecuación diferencial lineal de variables separables. En este caso, la ecuación puede ser homogénea o no homogénea. Y para que sea de variables separables debe tener una estructura muy, pero muy básica. Entonces, prácticamente lo que tenemos de la parte lineal es la enésima derivada. A escribir con esta notación. Enésima derivada de y con respecto a x. Y listo. Eso es todas las derivadas que hay. Solo está la enésima, acompañada de su coeficiente principal. Y al otro lado, pues algo que dependa de x. Entonces, cuando uno tenga una ecuación diferencial en donde solo aparece la enésima derivada y no más, entonces esa va a ser de variables separables. ¿Sí? Cuando estamos trabajando en primer orden, pues trabajamos variables separables. Si uno tomaba la derivada, tenía el de y de x, y de aquí lo que hacía uno primero era separar los diferenciales, ¿no? Y aquí escribía lo que tenía y aquí lo que tenía x. Bueno, aquí no podemos separar diferenciales porque esto ya no se puede ver como un cociente. Entonces aquí lo único que podemos hacer es pues todo lo que tenga x pasarlo al lado derecho. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente tomar el coeficiente principal y pasarlo al otro lado a dividir. Y nos quedaría g sobre a sub n. Esa expresión la podríamos llamar fx. Y ese fx podría ser la función nula, no hay problema. O sea, puede ser homogénea. Y listo. A eso es lo que vamos a llamar separar las variables. Entonces, ¿cómo se soluciona? Para solucionarla lo que hay que hacer es empezar a integrar. Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es n integrales. Y al integrar n veces, pues al final de tanto integrar la y, pues va a quedar y igual. Y aquí nos queda una expresión, la podríamos llamar simplemente g, en donde está la x y están los n parámetros. Cada parámetro pues en sí es una constante de integración. Entonces, como vamos a integrar n veces, van a salir n parámetros. Entonces, teóricamente eso es lo que hay que hacer en una ecuación de orden n, integrar n veces. Ese es el método de variables separables. Entonces, ejemplo. ¿Sí? Lo fácil o lo complicado del ejercicio, esto depende de la primera integral. Si la primera integral es complicada, pues las otras también van a ser complicadas. Entonces, voy a empezar con un ejemplo no tan trivial. Bueno, y no tan largo tampoco. Entonces, ejemplo, podríamos empezar con la siguiente ecuación. E a la x, y2' igual a x al cuadrado. Listo. Solo aparece la segunda derivada de y, variables separables. ¿Qué hacemos? Tomamos e a la x y lo pasamos al otro lado a dividir. Claro que dividir por e a la x es lo mismo que multiplicar por e a la menos x. O sea, al otro lado nos va a quedar x al cuadrado, e a la menos x. ¿Y listo? Las variables quedaron separadas. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues integramos. Entonces, al integrar la segunda, la integral de la segunda derivada de y, se nos da la primera. Y al otro lado nos quedaría integral de x al cuadrado y a la menos x de x. Y esa integral
pues no sale directa. Esta se hace por partes. Bueno, pero se puede hacer con una tablita de por partes. Entonces aquí abajito, pues, tenemos la tabla, derivamos, integramos. ¿Qué derivamos? Derivamos el polinomio, integramos la exponencial. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. Y ahí en adelante, pues ya son ceros. Integral de e a la menos x, menos e a la menos x. Integral e a la menos x. Integral menos e a la menos x. Y hacemos multiplicación cruzada con signos intercalados. Listo. De esas multiplicaciones, los signos van a quedar en todos negativos. Este es más por menos, queda menos. Esto es menos nomás y este es más por menos. Y todos estos productos van a tener en común también la exponencial, y a la menos x. Entonces podríamos de una vez factorizar. Y entonces aquí nos va a quedar menos e a la menos x como factor común. Y nos va a quedar aquí simplemente la suma de x al cuadrado más 2x más 2. Aquí esto nos va quedando de la siguiente forma. Y' es igual a la integral que sería menos e a la menos x, factor común de x al cuadrado más 2x más 2. Más constante integración, que sería la primera, antes le coloco su índice. C sub 1. Ahí nace el primer parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de pasar de orden 2 a primer orden. Se conoce como una... Bueno, ahí lo que uno está haciendo es reduciendo el orden, que teóricamente es lo que uno hace en una ecuación. Y reduciendo el orden hasta llegar a la función original. Y acá el resultado que tenemos, pues, toca volver a integrar. Entonces, la integral de y' es y. Y a la derecha nos quedaría la integral de menos e a la menos x, x al cuadrado más 2x más 2, más c sub 1 de x. Bueno, la integral de c sub 1, esta es inmediata. Eso es una constante, entonces es c sub 1 por x. Pero la primera parte, nuevamente se hace por partes. Ahí podemos hacer aquí la tablita. Entonces, derivamos, integramos. ¿Qué derivamos? El polinomio. X al cuadrado más 2x más 2. ¿Qué integramos? La exponencial. A esa le voy a dejar el signo menos. Listo. Deriva de x al cuadrado más 2x más 2. 2x más 2. Deriva 2. Bien adelante se anula. Integral de menos e a la menos x. E a la menos x. Siguiente integral. Menos e a la menos x. Siguiente integral. E a la menos x. Nuevamente multiplicamos diagonal, de forma diagonal con signos intercalados. Y de ese producto, todos los signos van a quedar positivos. Y todos estos productos tienen en común e a la menos x. Entonces podríamos sacar factor común e a la menos x y estos términos pues simplemente se suman. Entonces, realizando aquí la suma, nos quedaría x al cuadrado 4x más 4. Listo. Por lo tanto, nos queda que y es igual a la integral que sería e a la menos x que multiplica a x al cuadrado más 4x más 4. Ahora, la integral de c sub 1, pues c sub 1 por x. Y nos faltaría constante de integración, que ese sería un c sub 2. Como la ecuación diferencial era de orden 2, pues al final deberíamos llegar a dos parámetros. Ya los tenemos, c sub 1 y c sub 2. Como la ecuación diferencial era no homogénea, entonces aquí está la estructura de la no homogénea. Entonces lo que tiene c sub 1 y c sub 2, esta partecita es lo que en teoría llamamos el y sub p.
que es la solución de la homogénea asociada. Y lo que no tiene parámetro, ese era el Y sub C que diga. Y lo que no tiene parámetro sería el Y sub P, que es una solución particular de la homogénea asociada. ¿Sí? Si usted toma esta expresión y la reemplaza en la ecuación original, que se alcanza a ver, en esta, bueno, esta no es la original, pero se puede reemplazar acá. Aquí no estamos dividiendo por Y, sino solo por X, por E a la X. Aquí podríamos reemplazar. Entonces, si derivamos dos veces, la parte del Y sub P nos da esta expresión. Y la parte del Y sub C, en la segunda derivada, pues desaparece. ¿Sí? La segunda derivada de esta parte a cero. Por eso esta es la solución de la homogénea asociada. Recuerde que la homogénea es cuando está igual a cero. Entonces esta parte se anula y de esto al final nos queda esta expresión. Esto depende de las integrales. Como la primera era por partes, de ahí en adelante todas son por partes. En el taller hay una así similar, pero es de orden 5. Entonces toca hacer este proceso 5 veces, un poquito más largo. Bueno, eso es variables separables. Entonces es tan simple eh, de entender que los libros no se toman la molestia de explicarlo. Bueno, ¿sí? Ahorita hacemos otro ejemplo donde toca, de todas formas lo seguimos aplicando a variables separables. Y ahora lo que vamos a ver es no es un tipo de ecuación, sino un método. Y el método que vamos a trabajar es el método de reducción de orden. Y en el método de reducción de orden vamos a escribir dos casos. El caso 1, por lo general los libros no lo traen. Pero el caso 2 sale del caso 1. Entonces, en el caso 1, vamos a pedir que la variable dependiente, que por lo general la llamamos Y, no aparece en la ecuación. Ahí podemos aplicar reducción de orden. Entonces, la variable dependiente, llamémosla Y, no aparece en la ecuación diferencial. Bueno, lineal. ¿Sí? Aparecen derivadas de Y, pero no Y. Y el caso 2 es cuando sí aparece. Bueno, entonces acá para hacer la reducción de orden simplemente necesitamos hacer una pequeña sustitución. Entonces acá utilizamos la sustitución U igual a la derivada mésima de Y, donde el m indica la menor derivada que aparece en la ecuación. ¿Sí? Entonces, en teoría, nosotros iniciamos con una ecuación diferencial de orden n, que teóricamente se puede escribir algo así. Enésima derivada igual a algo en donde aparece x, y. Bueno, en realidad aquí no va a aparecer y, pero sí aparecen las derivadas de y, hasta la derivada n-1. ¿Sí? Teóricamente, ecuación diferencial de orden n. Entonces, al hacer la sustitución, nos va a quedar en términos de u, y nos va a quedar es una ecuación de orden n menos m. Entonces nos queda algo en donde aparece x, aparece u, y aparecen las derivadas hasta n menos m
menos 1. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Con la sustitución que mencionamos, pasamos de orden n a orden n menos m. Ahí está la reducción. Ese es el método. Entonces, ejemplo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la ecuación eh, x cuarta derivada de y más 3 por la segunda derivada de y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este método se puede aplicar para ecuaciones homogéneas o no homogéneas. En este caso, esta ecuación es no homogénea, está igual a x al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación diferencial de orden 4 y la variable dependiente y no aparece, solo aparece su cuarta derivada y la segunda, pero y no aparece. Y entonces vamos a aplicar la sustitución. Entonces, u sería la menor derivada que aparece, que en este caso sería la segunda. Entonces, ahí donde está la segunda derivada, pues vamos a escribir la u. Ah, pero también nos piden la cuarta derivada. Entonces, toca tomar la sustitución y empezar a derivar para llegar a la cuarta. Entonces, primera derivada de u es la tercera derivada de y. Y la segunda derivada de u sería la cuarta. Entonces, ahora sí podemos aplicar la sustitución. Entonces, reemplazando, nos quedaría x cuarta derivada de y, que sería la segunda de u, más 3u igual a x al cuadrado. Y listo, ahí está la reducción. Entonces, pasamos de orden 4 a orden 4 menos 2, es decir, a orden 2. Voy a escribir aquí completo. 4 menos 2, es decir, orden 2. Entonces, ese es el método de reducción de orden. ¿Sí? El problema es que la ecuación resultante pues, no la podemos solucionar, ¿no? Este tiene un problema. Pero es una pregunta ¿Sí? donde dice, por ejemplo, que U se empieza a derivar para obtener hasta llegar a la 4, ahí no se van poniendo los coeficientes que deja cuando uno va derivando. Los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Pues si yo, no sé, ahora tengo dudas. Por ejemplo, cuando yo derivo, el número que está en el exponente no pasaba antes. Pero es que ahí no hay números. O sea, solamente voy quitándole, o sea, tengo 2 ahora, 3 y 4. No pongo eso antes. Eh, Esto no es como derivar y al cuadrado, ¿no? Ah, es que yo Entonces la pensaba segunda que sí. derivada. Ah, listo, profe. Son derivadas. Entonces de la segunda, la siguiente derivada se llama la tercera. Entonces 3 palitos. Y la siguiente derivada de la tercera es la cuarta. Y luego sigue la quinta. Bueno, la ecuación resultante tiene un pequeño problema, ¿no? No podemos solucionar la ecuación diferencial porque es de orden superior. Bueno, solucionar la ecuación diferencial resultante por ser de orden superior. Y las de orden superior, hasta ahorita estamos empezando a mirar cómo se solucionan. Entonces, esta, ahí quedamos varados. Entonces, no la podemos solucionar por el momento. Entonces, después que veamos algunos métodos, de pronto sí la podríamos solucionar, pero por el momento no. Entonces, este método no se puede aplicar por el momento.
¿sí? A no ser que pasemos de orden 4, digamos, a primer orden, porque las de primer orden nosotros ya sabemos solucionar ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, si con la reducción llegamos a primer orden, sí podríamos. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar a primer orden? Entonces, en teoría, bueno, simplemente voy a escribir que supuestamente tenemos una ecuación diferencial lineal de orden n, y vamos a aplicar la sustitución y vamos a llegar a primer orden. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debería hacer esa sustitución para poder llegar a primer orden? Bueno, uno sabe que inicialmente está de orden n y cuando hace el cambio, cuando uno hace la sustitución, va a tener una ecuación diferencial que es de orden n menos m. Y ese n menos m necesitamos que nos dé igual a 1 para que sea de primer orden. Y para que eso ocurra, podríamos despejar la m o simplemente intercambiar posiciones de la m con el 1. Entonces el 1 pasa al lado izquierdo y el m pasa al lado derecho. ¿Sí? Ahí nos dice todo. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que m, que es la menor derivada, tiene que ser la derivada n menos 1. Listo. Y con eso ya podemos decir cuándo podríamos aplicar en este momento reducción de orden. Entonces la ecuación tiene que ser de la forma a su n de x, n décima derivada de y, más a su n menos 1 de x, derivada n menos 1. Y esa es la menor derivada que puede aparecer. Entonces, ahí ya se acabó la expresión. Y nos queda al otro lado pues el gx. Entonces, por el momento podríamos solucionar ecuaciones diferenciales lineales orden n, pero que solo esté la n-ésima derivada y la derivada anterior. Entonces, al hacer la sustitución vamos a llegar a primer orden. Pues esta sí la podemos solucionar. Y si se fijan, pues la estructura es un poquito más general que en variables separables. Entonces, en variables separables solo está la n-ésima derivada. Ahora, aparte de la n-ésima, está la derivada anterior. ¿Sí? Voy a hacer aquí algunas cuentas antes del ejemplo. Entonces, si queremos solucionar este señor, pues lo primero bueno, que hacemos es la sustitución, ¿no? Sería lo primero. Entonces, la sustitución sería u igual a la menor derivada que es n menos 1, derivada n menos 1. Y necesitamos la derivada n décima, que es la primera derivada de u. Y entonces, al reemplazar, pasamos a primer orden. Nos quedaría a su nx, derivada n décima, que es la primera de u, más coeficiente a su n menos 1x por u igual a gx. Listo. Entonces, teóricamente, estamos pasando de orden n a primer orden. Y aquí podemos aplicar la fórmula. Entonces, toca, para aplicar la fórmula, necesitamos primero dividir por el coeficiente principal. Entonces, al hacer la división, nos quedaría u' más a su n menos 1 x sobre a su nx u igual a g de x sobre a su nx. Y entonces podemos aplicar la fórmula de lineales de primer orden, donde este señor es el término P y este señor sería el término F. ¿Sí? Quiero escribir la fórmula para poder explicar otra parte de acá. Entonces, la solución en términos de U sería que U es igual a E a la menos integral de P, que multiplica a la integral grande, que es la integral de E a la integral de P,
por f de x de x, más constante de integración. Pero como vamos a necesitar muchas constantes, esa sería la primera, a llamarse su 1. ¿Sí? Y uno hace las integrales y listo. Bueno, en realidad es donde empieza el ejercicio, porque hay que volverse variable, ¿no? Entonces, ¿quién es u? U era la derivada n-1. En realidad, cuando aplicamos la reducción de orden, estamos pasando de orden n a orden n-1. O sea que esta partecita cuenta solo como una integral. Pero lo bueno es que esta ecuación diferencial que nos queda aquí como resultante, aquí de resultante tenemos una ecuación diferencial lineal de variables separables. Y ya están separadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Empezar a integrar. Entonces, acá integramos n-1 veces. Y con eso completamos las n integrales y los n parámetros. Y entonces al final vamos a tener la solución. Aquí nos va a quedar algo de la forma y sub p más y sub c. Listo. ¿Sí? Entonces eso de pasar de orden n a primer orden, a orden 1, pues en realidad es una ilusión. No, lo que hace es simplemente reducir un orden. Eso es lo que logra aquí en variables separables. Ejemplo. Entonces, para el ejemplo, voy a utilizar esta misma ecuación que teníamos acá en el ejemplo, pero simplemente le hago una pequeña modificación para que sí la podamos utilizar. Entonces, aquí está la cuarta derivada y estaba la segunda. Entonces, voy a reemplazar la segunda por tercera. Ahí le agrego entonces un palito de más. Entonces, ahora sí la reducción de orden nos sirve. Está la máxima derivada de la ecuación que sería la cuarta y está la anterior, que es la tercera. Y la variable y no aparece. Entonces podemos aplicar reducción de orden. Entonces u, la derivada más pequeña, que en este caso es la tercera, y también necesitamos la que le sigue, sería la cuarta, que es la primera derivada de u. Y listo. Entonces ahora sí pasamos a primer orden. Nos quedaría x, u' más 3u igual a x al cuadrado. Listo. Y las de primer orden, si las sabemos resolver, dividimos por el coeficiente principal y nos quedaría que u' más 3xu es igual a x al cuadrado sobre x, es decir, a x. Listo. Identificamos P, identificamos F. Y aplicamos la fórmula de lineales de primer orden. Entonces, primero necesitamos la integral de P, que en este caso es simplemente la integral de 3 sobre x, que es 3 logaritmo natural del valor absoluto de x, que uno sabe que el valor absoluto lo puede quitar. Y también necesitamos la integral grande. Entonces nos daría e a la 3 logaritmo natural de x por f, que sería x de x. Vean. Y la parte de la exponencial, uno sabe que ese 3 lo puede pasar a exponente y e con logaritmo se cancela y al final nos queda x al cubo. Y ese x al cubo queda multiplicando la x. O sea que aquí al final nos queda integral de x a la 4. Y esa es directa, ¿no? Eso es simplemente un quinto de x a la 5. Listo. Ya podemos repasar en la fórmula. Entonces nos queda que u es igual a e a la menos integral de p
¿sí? Eso se puede operar ahorita, eso es x a la menos 3, que multiplica a la integral grande, que nos dio un quinto de x a la 5 más constante de integración, que en este caso va a ser la primera constante. Bien. Entonces, ahora tomamos esta parte de la exponencial, que se puede escribir como x a la menos 3, ¿sí? Y ese x a la menos 3 lo distribuimos. Y reemplazamos el u. Nos queda que u, ¿quién es u? La tercera derivada de y es igual a un quinto de x al cuadrado distribuyendo el x a la menos 3 más es 1 x a la menos 3. Y listo. Ya llevamos una integral, se puede decir. Pasamos de, hicimos una pequeña reducción. Pasamos de orden 4 a orden 3. Pero entonces lo bueno es que esto ya es de variables separables. Y simplemente es integrar, en este caso 3 veces. Entonces, integrando la integral de la tercera derivada, la segunda. Y al lado derecho, bueno, al lado derecho es inmediato. Integral de x al cuadrado, x al cubo sobre 3. Pero hay un 5 abajo, entonces nos queda sobre 15. Integral de x a la menos 3, x a la menos 2, voy a escribir un momentico, sobre menos 2. Pero ese menos 2 está operándose con el C 1. El C 1 absorbe el menos 2, entonces uno lo podría escribir así, pero se ve más bonito si se absorbe ese número. Entonces C 1 sobre menos 2, C 1, más constante de integración. Y ahí aparece el C 2. Recuerde, la ecuación es de orden 4, pues al final tienen que quedar 4 parámetros de las 4 integrales. Bueno, y volvemos a integrar. Integral de la segunda derivada, la primera. Integral de x a la 3, x a la 4 sobre 4. Pero hay un 15 abajo, entonces nos quedaría sobre 60. Más integral de x a la menos 2, x a la menos 1 sobre menos 1. Y está operándose con el C1, entonces C1. Más integral de la constante C2, C2 por x. Más constante de integración. ¿Sí? Ya vamos en 3 parámetros. Solo nos falta uno. Y volvemos a integrar. Integral de la primera derivada, la función sin derivar. Integral de x a la 4, x a la 5 sobre 5. Como hay un 60, entonces sería 300. Integral de x a la menos 1, logaritmo natural de x. Integral de x, x al cuadrado sobre 2, que queda operando con el c sub 2, entonces se puede escribir como c sub 2. Más integral de la constante c sub 3, que sería c sub 3x, más constante de integración. Y ahí aparece el c sub 4. ¿Y listo? Acabamos. Entonces, esto tiene la estructura. Todo lo que tiene parámetros es la solución de la homogénea asociada, el y sub c. Y esta partecita que no tiene parámetros es una solución particular de la no homogénea. Ahí estaría la solución. Este método me parece muy bonito. Y los libros por lo general no lo traen, no sé por qué. Aquí se pueden hacer ejercicios bonitos, interesantes. Y se puede aplicar para luego, posteriormente, cuando estemos trabajando otros tipos de ecuaciones, y usted quiera pasar simplemente de orden 4 a trabajarla, digamos, con la sustitución de orden 2. Entre más pequeño sea el orden, en teoría tocaría hacer menos operaciones. ¿Sí? Aunque aquí por lo general cuando uno se ahorra tiempo haciendo una sustitución, o sea, lo que usted gana de tiempo por un lado, lo pierde por otro lado. Entonces puede ser que si usted pasa de orden 4 a orden 2, por ejemplo, puede ser que las de orden 2, las integrales que tienen que hacer
sean más complicadas que las de orden 4. Entonces, lo que usted gana por un lado lo puede estar perdiendo por otro lado. Pues a veces el método de reducción pues tampoco es que le vaya a ayudar. Más adelante hacemos ejemplos ya cuando veamos otros tipos de ecuaciones. Entonces, por el momento, la podemos aplicar siempre y cuando lleguemos a primer orden. Bueno, y ese es el caso 1, ¿no? Caso 1, la variable dependiente y no aparece. Y faltaría mirar el caso 2. Caso 2 de reducción de orden. Este es el caso que viene en los libros. Y es el caso cuando la variable dependiente y sí aparece. En realidad también se puede aplicar si no aparece, pero es que esto no solo es con esta condición. En realidad vienen más condiciones. Entonces, cuando la variable dependiente y aparece, vamos a irnos a un caso particular. Aquí todo es particular, nunca vamos a resolver una ecuación diferencial así en forma general. Todos tienen sus detallitos. Variables separables, solo está la enésima derivada. La que acabamos de derivar está la enésima de la anterior. ¿Sí? Todas tienen su detalle, no hay nada general. Entonces aquí, aparte de que aparezca la variable dependiente y, que en realidad esa condición se puede quitar, pues tiene que ser una ecuación de segundo orden. Entonces, la ecuación diferencial lineal es de segundo orden. En realidad se podría generalizar a orden un poco más superior, pero no tenemos, en realidad faltarían más cosas. Entre más orden, pues más condiciones. Entonces, con segundo orden, poquitas condiciones. Entonces, la ecuación diferencial lineal tiene que ser de segundo orden y aparte de segundo orden, tiene que ser homogénea. ¿Sí? Y como si eso no fuera todo, como si no fuera suficiente, nos tienen que dar una solución particular. Llamémosla y sub 1. Vean. Como la ecuación es homogénea, las homogéneas tienen algo en particular. Tienen una solución particular que es la trivial. Entonces, esta solución particular que nos están dando no es la trivial. La trivial es igual a 0, ¿no? Entonces, no trivial. Entonces, tiene bastantes limitantes de segundo orden, homogénea, y nos tienen que dar una solución. Repito, se podría aplicar si la variable y no aparece. Pero si en realidad la variable y no aparece y estamos trabajando segundo orden, pues podríamos aplicar el método 1, que ahí no necesitamos ni que sea homogénea, puede ser no homogénea y no necesitamos que nos den una solución particular. La podemos resolver de una. Bueno, entonces, teóricamente tenemos una ecuación de segundo orden. A su 2x, y2', a su 1x, y', a su 0x, y es homogénea, igual a 0. Teóricamente, y sub 1 es una solución. Como la ecuación es de segundo orden, pues nosotros que le llamamos solución a una de segundo orden, pues para obtener la solución necesitamos dos soluciones particulares. Una ya la tenemos, que es y sub 1. Nos faltaría otra solución, la podríamos llamar C sub 2, y esa las combinamos. Y esa sería la solución. ¿Sí? Entonces repito, y sub 1 en teoría no lo dan. Faltaría saber quién es y sub 2. Y para y sub 2 lo que hay que es suponer lo siguiente. Entonces,
Vamos a suponer que y sub 2 tiene la siguiente estructura. Y sub 2 va a ser y sub 1 multiplicado por u. Entonces, ahora la pregunta del millón es, ¿quién es u? Aquí me quiero ahorrar algo de tiempo y no quiero hacer la deducción, pero uno puede hacer la deducción. Entonces, ¿en qué consiste la deducción? Pues si y sub 2 es solución, al reemplazarlo aquí, pues en teoría nos daría 0. Y hay que utilizar el hecho de que y sub 1 es solución. Entonces, si y sub 1 es solución, pues al reemplazarlo, toda esta parte se anula. ¿Sí? Y es simplemente reemplazar. Y cuando hacemos el reemplazo de esta función, que toca derivarla 2 veces para poder reemplazarla, y aquí tenemos un producto, entonces toca hacer la derivada del producto. Entonces, cuando usted haga la sustitución, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a pasar de orden 2 a también orden 2, pero en términos de u, con un pequeño detalle. La y ya no aparece. Va a aparecer u2', va a aparecer u', pero en este caso no va a quedar u. Y entonces estaremos trabajando el caso 1, que es ahí donde uno en realidad aplica la reducción de orden. ¿Sí? No quiero colocar los detalles para poder avanzar. Entonces es muy fácil probar que u simplemente es la integral de e a la menos integral de p de x sobre y sub 1 al cuadrado. Ese cociente está, todo el cociente está dentro de la integral. ¿Sí? Ahora, ¿quién es p? Pues p de x se obtiene tomando el término a sub 1 de x y viéndolo por el coeficiente principal. ¿Sí? Entonces lo único que necesitamos aquí es aplicar la fórmula que nos quedó. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó que y sub 2 es igual a y sub 1 multiplicado por u. ¿Sí? Y la reducción de orden se obtiene en realidad en el proceso para hallar la función o la expresión u. Ahí es donde uno aplica la reducción de orden. Bueno, entonces es simplemente aplicar la fórmula, no más. Ejemplo. Voy a buscar por aquí uno bien bonito. Listo. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos piden resolver x al cuadrado, segunda derivada de y, menos 3x, primera derivada de y, más 5y igual a 0. Entonces usted mira la ecuación de segundo orden, aparece la variable y, es homogénea, y en ñapa nos van a dar una solución. ¿Sí? Entonces, por el momento necesitamos algo de ayuda. Nos están dando una solución, o sea, ya está la mitad del ejercicio 8. Falta encontrar la segunda. Y al final combinamos y tenemos la solución. Bueno, esta ecuación en sí como está, más adelante vamos a ver que es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Y para las de Cauchy-Euler tenemos un método para solucionarlas. Entonces, más adelante la podríamos hacer sin necesidad que nos dieran ayudas. Entonces, nosotros solitos podemos encontrar las dos soluciones más adelante y el proceso para encontrar esas dos soluciones en realidad es muy fácil. Lo único que toca hacer es encontrarle las raíces a una cuadrática, un polinomio de grados y listo.
Se escriben las soluciones de una. No hay que hacer ni derivadas ni integrales. Es muchísimo más fácil. Entonces, por el momento, pues tocaría con lo que tenemos. Es esta fórmula. Es simplemente aplicar la fórmula. Entonces, lo primero por la fórmula es identificar quién es P. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hallar primero el Y sub 2, ¿no? Entonces, ¿quién es Y sub 2? Entonces, lo primero es identificar P. Y P, pues simplemente es A sub 1 sobre A sub 2. A sub 1 en este caso es menos 3x y A sub 2 es x al cuadrado. Y esto nos va dando, bueno, se puede simplificar, menos 3 sobre x. Listo. Lo otro que necesitamos es la integral de P. Y la integral de menos 3 sobre x, pues menos 3 logaritmo natural del valor absoluto de x, bueno, de x. Y ahora necesitamos hacer esta integral grande. Es un poco similar al proceso que uno hace para las lineales. Entonces, integral de e a la menos integral de p, que nos dio menos 3 logaritmo natural de x. Entonces nos va a quedar positivo ahora. 3 logaritmo natural de x. ¿Qué sabemos que es? Antes de escribir el resto, sabemos que esta expresión, si pasamos el 3 a exponente, nos va a quedar al final como x al cubo. Bueno, se nos queda e a la menos integral de p sobre y sub 1. Y y sub 1 es y sub 1 al cuadrado. Todo está dentro de la integral. Y entonces nos queda lo siguiente. Abajo en el denominador, distribuyendo el cuadrado, nos quedaría x a la 4 por coseno del logaritmo natural de x. Y arriba nos queda x al cubo. Podemos simplificar x al cubo con el x a la 4. Y al final simplemente tenemos la integral de x sobre, aquí me faltó el cuadrado, coseno al cuadrado, sobre x coseno al cuadrado del logaritmo natural de x. Y esa integral es re sencilla, ¿no? Aparece el logaritmo y también aparece la expresión de x sobre x, que es la derivada del logaritmo. Uno dice, no, eso se hace con sustitución simple. Entonces, u sería el logaritmo natural de x y de u de x sobre x. Entonces nos quedaría simplemente du sobre coseno al cuadrado de u. Y la integral de ese cociente es sencillo. Entonces pasamos de cociente a producto. Subimos coseno. Y las trigonométricas suben con estilo, ¿no? Coseno, arriba se llama secante. Entonces queda secante al cuadrado de u. Y es una integral directa. Entonces simplemente es tangente de u. ¿Sí? No le colocamos constante de integración porque estamos buscando una solución particular. Y nos devolvemos. Eso es logaritmo natural de x. Bueno, tangente de logaritmo natural de x. Esto. Por lo tanto, nos queda que y sub 2, que es y sub 1 por u. U es la integral que acabamos de hacer. Entonces, reemplazando, nos quedaría y sub 1, que era y sub 1, x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x. Multiplicado por u, que es tangente. Pero tangente es seno sobre coseno, ¿no? ¿Sí? Lo escribo de esta forma para simplificar. Y entonces al final nos queda que y sub 2 es x al cuadrado seno del logaritmo natural de x. ¿Y listo? Ya tenemos la segunda solución. Entonces ya podemos escribir la solución. Y la solución sería y igual
a la primera que fue x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x. Y la segunda que es x al cuadrado seno del logaritmo natural de x. Aquí en las lineales pasa bastante que si una solución viene con coseno, entonces otra es igualita, pero con seno. ¿Sí? No es una regla de oro, pero pasa muy seguido. Y las combinamos. A la primera le colocamos E sub 1, a la siguiente E sub 2 y sumamos. Ya está la solución. Entonces, es simplemente aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues tener las condiciones, ¿no? Ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, y nos tienen que dar una solución. Aquí, algo para comentar aquí en el proceso. En el proceso, usted inicia definiendo quién es P, ¿no? Y P es este cociente. Este cociente se cumple cuando X es diferente de 0, ¿no? Y como las soluciones tienen que ir en intervalos, entonces se tiene que definir por un intervalo. Entonces, por lo general, en las lineales, uno siempre toma pues, el intervalo positivo. Entonces, todo lo que uno hace aquí, uno diría que es para los positivos. Bueno, y en este caso, la solución, pues también aparece el logaritmo natural de x. Entonces, con mayor razón se toman los positivos. Pero hay ejercicios en donde, bueno, de pronto en la solución no aparece el logaritmo. Haga cuenta que simplemente nos quedó x al cuadrado coseno de x y x al cuadrado seno x. ¿Sí? Entonces, al inicio usted le coloca la restricción de ser positivo, pero puede ser que si al final no hay problema de la restricción, puede ser que usted le dé por verificar, oiga, ¿será que esta ecuación, esta solución no sirve para valores también negativos? Entonces usted va a la ecuación diferencial original y reemplaza. Y puede ser que en realidad se anule, así x sea negativo. ¿Sí? Entonces puede ser que la solución, el proceso que usted hizo, que servía solo para positivos, al final le quede sirviendo también para negativos. En este caso no pasa, ¿no? Porque la solución está con logaritmo. Simplemente quiero colocar aquí, agregarle que todo este proceso se hizo con x mayor a 0. Además, si usted está trabajando con x mayor a 0, hay que tener en cuenta que el coeficiente principal, en este caso a sus 2, era x al cuadrado. Y ese señor va a ser diferente de 0 para x mayor a 0. Bueno, y quiero recalcar aquí en esta partecita, que como el coeficiente principal es diferente de 0, lo que acabamos de encontrar ahí no solo es la solución, sino es la solución general. Pero bajo el supuesto que x sea mayor a 0. ¿Sí? ¿Quién quita que con otro método por allá totalmente diferente uno puede encontrar una solución que sirva para todos los reales? Puede pasar. Bueno, eso es reducción de orden. Y la podemos seguir trabajando más adelante. Vamos bien de tiempo. Ahora, otro método. Bueno, este no es un método, esto es un tipo de ecuación. Entonces, de las ecuaciones diferenciales, todo tiene su pero, ¿no? Aquí nunca vamos a solucionar una ecuación diferencial general, repito. Entonces, aquí vamos a mirar una que es muy bonita y que es muy fácil de solucionar, que son las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, ¿sí? Con coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, acá los coeficientes, los a colocar aquí un K, a su K de X, pues en realidad no van a depender de X,
van a ser numeritos. Entonces simplemente voy a escribir azúcar. Entonces van a ser constantes. Entonces la ecuación es coeficiente principal, el número a su n, que acompaña la n-ésima derivada de y, más la derivada anterior, acompañado de su coeficiente, que sería la constante, a su n menos 1. ¿Sí? Y todos los términos de y vienen acompañados de constantes. Entonces, uno la identifica muy fácil porque prácticamente ahí lo que tenemos es que la variable x, la variable independiente, no aparece. Solo está y constantes. Ahora, a su n, pues, que es el coeficiente principal, pues no puede ser 0, porque entonces no está la enésima derivada. Por lo tanto, la ecuación no sería de orden n. Entonces, como el coeficiente principal es un número, una constante diferente de 0, entonces aquí lo que vamos a tener es la solución general. Bueno, y para este tipo de ecuaciones, toca trabajarlo como en 3 etapas para poder entenderlo bien, o en 3 fases. Voy a llamarla etapas mejor, 3 etapas. ¿Sí? Entonces, en la etapa 1, lo que vamos a mirar es la estructura de la solución, o la forma de las soluciones. Y la forma de la solución, en realidad se obtiene trabajando un caso particular, que es trabajar ese tipo de ecuaciones, pero para primer orden. Entonces, cuando trabajamos primer orden, vamos a tener una forma de la solución. Y luego vamos a preguntarnos, oiga, ¿será que esa forma se cumple para ecuaciones de orden superior? Y la respuesta sería que sí. Entonces uno empieza a buscar en orden superior, es donde se viene para la etapa 2. Entonces, en la etapa 2, lo que vamos a hacer es tratar de mirar si la forma que encontramos en la etapa 1 se obtiene en la etapa 2 y si se va a obtener. Claro que aquí en realidad no vamos a ir de una vez a orden superior, simplemente segundo orden. Entonces, aquí en la etapa 2, lo que vamos a hacer es simplemente a modificar un poquito lo que encontramos en la primera parte. Y para eso también va a salir algo que vamos a llamar la ecuación auxiliar. Entonces, aquí aparece la ecuación auxiliar, que es simplemente un polinomio. Entonces, ecuación auxiliar y eh, modificación de la forma de la solución. Bueno, voy a colocar acá tipos de soluciones. ¿Sí? Y eso lo hacemos simplemente trabajando en segundo orden. Entonces, ya que tengamos, ya en la etapa 2, pues tenemos lo que es ecuación auxiliar y segundo orden. Y entonces, en la etapa 3, lo que vamos a hacer es generalizar lo que se hizo anteriormente, lo que se encontró en la etapa 2. ¿Sí? Y la generalización, pues simplemente es tomar lo que son dos y generalizarlo para orden n. Ese es el camino que vamos a abordar. Entonces, vamos a empezar con la etapa 1. Entonces, etapa 1, forma de la solución. Y eso se obtiene de trabajar el caso particular de primer orden. Entonces, primer orden, primera derivada, acompañado en este caso de su constante, coeficiente que sería la constante a sub 1, y acompañado de su constante a sub 0, y eso está igualado a 0. Entonces, ecuación diferencial lineal homogénea
de primer orden con coeficientes constantes. No aparece la x. Y la vamos a solucionar. Entonces, ¿qué hace uno? Pues toma a este señor y lo pasa a dividir. Nos quedaría y' más a sub 0 sobre a sub 1 y igual a 0. Identificamos quién es P, identificamos quién es F. Bueno, como F vale 0, la integral grande pues prácticamente se anula, ¿no? Y aquí nos queda que Y, hablando de la solución, que Y es igual a E a la menos integral de P. Que multiplica a la integral grande, que es la integral de 0. Y eso se obtiene sobre todo por la parte del F. Más constante de integración. ¿Sí? La integral de 0 no es que nos dé 0, nos da constante. La podríamos llamar C, que con esta C, pues todo se llama C. Y la integral de la constante a sub 0 sobre a sub 1, pues es a sub 0 sobre a sub 1 multiplicado por X. Es decir, que al final nos queda como solución la constante C por E a la menos a sub 0, a sub 0 sobre a sub 1X. Listo. Y este numerito que tenemos acá con todo y el menos, el a sub 0 sobre a sub 1 con el signo menos, lo podríamos llamar simplemente una constante M. Esto se puede escribir de la forma E a la mx. ¿Listo? Esa es la forma de las soluciones en el caso de primer orden. ¿Sí? Y como es lineal, pues sabemos que todas las lineales se generan a partir de soluciones particulares. Entonces aquí lo que tenemos escrito es la solución, en este caso general. Y esa solución se genera a partir de la solución particular y igual a E a la mx. Entonces, a partir de esta solución, se generó la familia uniparamétrica. ¿Cómo se genera? Pues colocándole un parámetro. Entonces, ahí nace la solución. Entonces, ¿qué forma tiene una solución particular? Pues, es de la forma E a la mx. Y a partir de esa solución se genera la familia. Es aquí donde nace la pregunta, oiga, ¿será que en orden superior habrán soluciones de esa misma forma? ¿Sí? Entonces, le voy a quitar el suspenso, ¿no? Ya, de todas formas, ya había dicho qué pasaba acá. La respuesta era que sí. ¿Sí? ¿Y bajo qué condiciones existe? No, siempre van a existir. ¿Sí? Entonces, la pregunta en realidad es, oiga, ¿y quién es M? ¿Cómo se halla M? Le voy a colocar aquí, ¿bajo qué condiciones? ¿Sí? ¿Cómo se halla el valor de M? Es aquí, pues, ¿bajo qué condiciones? Respuesta, ninguna. O sea, siempre se van a hallar. ¿Sí? No hay que colocar condiciones. ¿Qué más condiciones que los coeficientes sean constantes? Ya estamos condicionando la ecuación. ¿Y cómo se da M? La respuesta es por medio de la ecuación auxiliar.
¿sí? Entonces, para ver eso, pues pasamos a la etapa 2. Y ahí es donde podemos encontrar esas respuestas que ya escribí. Etapa 2. Pues, etapa 2, vamos a segundo orden. Entonces, en segundo orden, tendríamos segunda derivada por su coeficiente principal, que sería la constante a sub 2. Primera derivada por la constante a sub 1. Y sin derivar por la constante a sub 0. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a cambiar o encontrar todos los tipos de soluciones. Bueno, entonces, acá entonces vamos a suponer que tenemos una solución que y igual a e a la mx es solución. Entonces, si es solución, pues al reemplazarlo nos debería dar 0. Y para reemplazarlo, pues necesitamos llegar a la segunda derivada. Entonces toca empezar a derivar. Primera derivada, m e a la mx. Y la segunda derivada, pues es m al cuadrado e a la mx. Y reemplazamos. Entonces, al reemplazar nos quedaría a sub 2 por segunda derivada, que sería m al cuadrado e a la mx, más a sub 1 por la primera derivada, que es m e a la mx, más a sub 0 por la función sin derivar, que es e a la mx. Y en teoría eso nos da 0. Ahora, del lado izquierdo, podemos factorizar el e a la mx como factor común. Se nos queda e a la mx, que multiplica a sub 2 m al cuadrado más a sub 1m más a sub 0, y eso nos da 0. Y para que un producto nos dé 0 es porque por lo menos uno de sus factores da 0. Este señor, que es la exponencial, ese nunca da 0. Entonces todo queda en manos de la expresión que tenemos del siguiente factor, de este factor, que es un polinomio donde la variable es m. Polinomio de grados, ese señor es la ecuación auxiliar. Entonces, esto depende de si la ecuación auxiliar nos puede dar 0. Y toda ecuación de grado 2, bueno, toda ecuación polinómica siempre da 0 para algunos valores. Esos valores pueden ser reales o complejos, pero siempre da 0. O sea, esta ecuación siempre va a tener solución, siempre va a tener raíces. ¿Sí? Simplemente, pues en teoría, si uno no tuviera calculadora, pues le tocaría a mano. Entonces, a mano, pues uno utiliza la fórmula cuadrática, que sería menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Que sería aplicarla, pero con las letras que tenemos. Entonces, menos a sub 1 más o menos la raíz de a sub 1 al cuadrado menos 4 veces a sub 2 por a sub 0 sobre 2 veces a sub 2. ¿Sí? Y eso siempre existe. Lo que pasa es que a veces, pues, lo que está dentro de la raíz queda una raíz negativa, entonces aparecen soluciones complejas. ¿Sí? O puede ser que toda esta parte se anule. Entonces no hay más o menos, sino solo nos queda este numerito. Entonces, en este caso, pues nos da una solución real. O puede ser que lo que está dentro de la raíz, que se llama el discriminante, sea positivo. Entonces, en realidad vamos a tener dos soluciones reales diferentes, una con más y otra con menos. Ahí están los tipos de soluciones. ¿Qué soluciones pueden salir aquí en tipos de raíces? Pues las raíces pueden ser dos reales distintas, una real que se repite o una pareja de complejos. ¿Sí? Aquí va a pasar, si es negativo, pues aquí aparece la parte compleja
vamos a llamar beta i. ¿Sí? Y los complejos siempre vienen en parejitas. Entonces, hay tres tipos de soluciones y para cada tipo de solución, pues lo que vamos a hacer es simplemente modificar las soluciones particulares. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los tipos de raíces, vamos a tener tipos de soluciones. Entonces, tres tipos de raíces. Entonces, vamos a tener tres tipos de soluciones. Entonces, podríamos hablar tipo 1. Tipo 1, pues vamos a suponer que la ecuación auxiliar posee dos raíces reales diferentes. Entonces, la ecuación auxiliar posee dos raíces reales diferentes. Podríamos llamarla m1 y m2. Si usted tiene esos numeritos, pues usted lo que acaba de conseguir son soluciones, porque estamos buscando el valor de m. Ya sabemos la estructura de la solución. La solución es de la forma e a la mx. Entonces, en este caso vamos a tener dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? La primera sería e, y reemplazamos la primera raíz, m1, y le agregamos la x. Listo. Y la segunda, pues es con el m2. Ahora, como en teoría estamos trabajando con una ecuación de orden 2, para orden 2 que necesitamos dos soluciones particulares. Ah, ya las tenemos y son linealmente independientes. Entonces, en realidad aquí lo que ya hicimos fue solucionar la ecuación. ¿Cuál es la solución? La combinación lineal de ambas. Entonces, tomamos la primera, le agregamos la segunda y las combinamos. ¿Sí? Y en este caso tenemos la solución, no solo la solución, sino la solución general. Y no tocó hacer ninguna derivada, ninguna integral, simplemente encontrarle las raíces a un polinomio de grado 2. Resolver una cuadrática. ¿Sí? Bonito este método. Bueno, ese es el tipo 1. Ahorita colocamos ejemplo. Vamos a colocar aquí todos los tipos. Tipo 2. Bueno, en el tipo 2, ¿qué más, qué tipo de raíces puede tener una cuadrática? Pues puede tener una pareja de complejos. No va a escribir dos raíces complejas, sino una pareja, porque los complejos siempre vienen en parejitas. Entonces, la ecuación auxiliar posee una pareja. Posee una pareja de raíces complejas. ¿Sí? La primera es alfa más beta i. Y la segunda es prácticamente no, es el conjugado. ¿Cómo es el conjugado? Pues en la parte de la beta, póngalo menos. Siempre vienen en parejitas. Alfa más o menos beta i. Que sale de la cuadrática cuando lo que está dentro de la raíz, que es el discriminante, es negativo. ¿Sí? Y siempre viene una parejita. No uno puede decir, oiga, una cuadrática me dio una solución real y una compleja. No, la compleja siempre son dos, porque en este caso beta no vale cero. Si beta vale cero, pues en realidad tendríamos una real. Entonces beta es diferente de cero, por lo tanto hay una con más y otra con menos. Ah, bueno, y aquí pues para la solución toca identificar quién es alfa, toca identificar quién es beta. El problema es que beta viene con más o menos. Entonces usted la podría tomar positivo o negativo. Por simplicidad, pues uno lo que supone es que beta es el positivo. Entonces tome beta
positivo, por simplicidad. ¿Sí? Y en teoría, pues en este caso vamos a tener nuevamente dos soluciones particulares linealmente independientes. ¿Sí? Al inicio la podríamos escribir como lo mismo que hicimos en la primera. E a la primera raíz alfa más beta y le agregamos la x. Y la segunda, pues con la siguiente raíz, que es el alfa menos beta i multiplicado por x. ¿Y qué hacemos con las dos soluciones? Pues las combinamos. Y nos quedaría como solución e a la alfa más beta i multiplicado por x con e a la alfa menos beta i multiplicado por x. Le agregamos C sub 1 a la primera, C sub 2 a la segunda y combinamos. Y uno podría decir, listo. Bueno, diríamos listo si estuviéramos trabajando con números complejos, pero estamos trabajando es un cálculo real. Es esa solución así como está, no la podemos dejar. ¿Sí? Y eso es fácil de modificar. Bueno, nuevamente me voy a saltar aquí el proceso, simplemente voy a escribir unas cositas por acá. De la combinación, podríamos escribirla de la siguiente forma. La exponencial se puede escribir como e a la alfa x por e a la beta xy. Y lo mismo podemos hacer con el otro término. E a la alfa x por e a la menos beta xy. ¿Sí? Y la parte que tiene la i, que está aquí y que está aquí, le aplicamos una fórmula de los complejos, que es que e a la, voy a escribirlo con teta, teta i, se puede expresar como coseno de teta más i seno de teta. ¿Sí? Que es una de las primeras fórmulas que uno empieza a utilizar en el cálculo complejo y es una de las últimas fórmulas que uno demuestra en un curso de cálculo complejo. Bueno, si uno le aplica esa fórmula a ambas expresiones, al final nos va a quedar lo siguiente. Bueno, e a la alfa x, e a la alfa x se puede factorizar. Y aplicando esa fórmula, al final nos va a quedar lo siguiente. C sub 1 más C sub 2 coseno de beta x. Y nos va a quedar más y que multiplica a C sub 1 menos C sub 2 seno de beta x. ¿Sí? Entonces simplemente aplicar la fórmula, agrupar coseno, agrupar seno y nos queda algo así. Ahora, esta combinación de constantes la podríamos llamar C sub 1 y esta combinación junto con la i la podríamos llamar C sub 2. Esa combinación a veces da reales, a veces da complejos, dependiendo de los valores que uno le dé al C sub 1 y C sub 2 inicial. ¿Sí? Pero pueden dar reales. Entonces simplemente pues, nos quedamos en los casos que es reales. Es decir, que la solución se puede escribir como e a la alfa x que multiplica a C sub 1 coseno de beta x más C sub 2 seno de beta x, donde vamos a tomar C sub 1 y C sub 2 solo soluciones reales. ¿Ella? Entonces, ahí está la modificación del tipo de solución. Ahora, si uno le diera por distribuir, uno distribuye simplemente como para mostrar cuáles son las soluciones particulares. Entonces, la primera solución es e a la alfa x
coseno de beta x. Y la otra solución es e a la alfa x seno de beta x. Y ahí si uno las combina y las puede escribir como están, como aparecen acá arriba. ¿Sí? Pero esas serían las soluciones particulares. De aquí iniciamos. Entonces usted simplemente toma la cuadrática, la puede meter en la calculadora, identifica quién es alfa, quién es beta, tiene la primera solución, tiene la segunda solución, las combina y nos queda la solución. Y el tipo 3. Entonces, el tipo 3 también sale aquí de la fórmula cuadrática, ¿no? Es cuando el discriminante vale 0. Entonces nos queda solo una raíz, que es menos a su 1 sobre 2 veces a su 2. Esa sería la raíz única. Entonces solo vamos a tener una raíz. Bueno, y la raíz sería, la quiero escribir, menos a su 1 sobre 2 veces a su 2. Entonces, la ecuación auxiliar posee una raíz real. Bueno, en realidad son dos. Siempre van a ser dos. ¿Sí? Una es m. ¿Cuál es la otra? Ah, pues también m. Entonces esa raíz real m se repite. Entonces aparece 2 veces. ¿Sí? Y es bueno tener en cuenta quién es m. M era menos a su 1 sobre 2 veces a su 2. Y entonces en este caso, pues solo vamos a tener una solución. Entonces la solución es e a la mx. Si tan solo pudiéramos obtener una segunda solución, pero nosotros podemos obtener una segunda solución porque estamos trabajando en teoría una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, y ya tenemos una solución particular. Entonces la segunda solución la podemos sacar de la fórmula. ¿Quién es y sub 2? Y sub 1 por e a la menos integral de p por y sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Identificar quién es P, pues P es muy sencillo. P simplemente es a su 1 sobre a su 2. Y hay que utilizar el hecho de que M, en este caso, es menos a su 1 sobre 2 veces a su 2. Si uno reemplaza esos hechos, esto nos queda muy simple. Mejor dicho, todo esto se anula. Y en este caso simplemente nos va a quedar la integral del dx, que es x. Entonces en este caso es muy fácil verificar que esto nos va a dar simplemente y sub 1 multiplicado por x. ¿Sí? Es decir, en resumen, si y sub 1 es e a la mx, y sub 2, ¿quién es? Pues es también e a la mx, simplemente multiplicándolo por x. Y ahí están las dos soluciones. ¿Qué hacemos con las soluciones? Pues las combinamos y tenemos la solución general. ¿Sí? Y ahí están los tres tipos de soluciones. Bueno, antes de escribir la generalización, pues aguanta colocar un ejemplito. Un ejemplo donde aparezcan todas las soluciones. Para el ejemplo, usted lo que debe saber es pasar de la ecuación diferencial a la ecuación auxiliar, ¿no? Entonces aquí simplemente, pues antes del ejemplo, pues un pequeño resumen. El resumen es muy simple lo que voy a escribir. Usted tiene una ecuación de segundo orden. A sus 2, a su 1, a sus 0. A sus 2 acompaña la segunda derivada. A su 1 acompaña la primera y a su 0 término sin derivar. ¿Qué necesita usted? Pues de aquí simplemente pasa a la ecuación auxiliar. ¿Qué tiene la ecuación auxiliar? La estructura es similar. A su 2, a su 1, a su 0.
Quien acompaña esas constantes, pues simplemente reemplaza derivadas por potencias de m. Segunda derivada de y, m al cuadrado. Primera derivada de y, m a la 1. Y, m a la 0. O mejor dicho, sin derivada, sin m. ¿Sí? Y ahora, pues, sáquele las raíces a la cuadrática. Allá las raíces y listo. Escribe la solución. Ejemplo. Vamos a buscar por aquí unos ejemplos sencillitos. Porque esto es muy sencillo. Esto no tiene nada raro. Y lo bonito es que la parte de modelamiento que vamos a trabajar, hay muchos modelos que vienen así de simples. Y esto, esas tres, ¿qué hay que hacer? Pasarlas a cuadráticas, sacarle la raíz y escribir la solución. Hagan eso en un momentico y ya vuelvo. Listo, muchachos. Buscarla aquí rapidito. Esto es rápido. Para la primera, ecuación auxiliar. Entonces, transformamos la ecuación a polinomio. 2 menos 5 menos 3. Primero con m al cuadrado, luego m, luego sin constante, luego solo la constante. Igualado a 0. ¿Sí? La podemos utilizar una calculadora y nos quedaría que m es igual a ¿qué es igual a m? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? M igual 3 y M igual a menos un medio. Menos un medio. Listo. Ya acabamos. En este caso tenemos como soluciones particulares la primera, e a la 3x, y la segunda, e a la menos un medio x. Entonces, ¿qué hacemos? La solución es la combinación de ambas. C sub 1, e a la 3x, más C sub 2, e a la menos un medio x. Listo, fácil. Y así decimos para todas, ¿no? Entonces, para la segunda, ecuación auxiliar. 1 menos 10 y 25. Una vez m al cuadrado menos 10 veces m y el 25. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es m menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Donde la raíz es m igual 5. Y el cuadrado indica que aparece dos veces. Si usted la mete en la calculadora Casio, pues la Casio le va a decir m igual a 5. Bueno, x igual a 5. Y no le dice nada más. Quiere decir que la otra también es el mismo valor, 5. Y en este caso, pues solo tenemos una solución.
¿Quién es la segunda? La segunda es la misma multiplicado por x. ¿Listo? Y las combinamos y ya tenemos la solución. Y la tercera, ecuación auxiliar. Es para la tercera, 1, 4 y 7. M al cuadrado más 4m más 7 igual a 0. Y aquí nos da que m es igual a menos 2 más o menos raíz de 3 y les dieron soluciones complejas. Identificamos a alfa, que es el número que viene sin la i, que sería el menos 2. Y beta, el número positivo que acompaña la i, que es raíz de 3. Y en este caso tenemos como soluciones particulares a e a la alfa x por coseno de beta x. Y la otra, pues es la misma, pero con seno. Porque seno y coseno siempre andan junticos. ¿Qué hacemos? Combinamos y en la combinación podemos factorizar la exponencial. Entonces le dejamos el C sub 1 y el C sub 2 a coseno y a seno. ¿Listo? Eso era. Fácil. Entonces, esa es la etapa 2, ¿no? A ver qué alcanzamos a ver de la etapa 3. Es la generalización. Etapa 3, generalización. Entonces, partimos de una ecuación diferencial de orden n. A sub n, n-décima derivada de y, a sub n menos 1, derivada n menos 1, más puntos suspensivos, a sub 1, primera derivada, a sub 0, sin derivar, igual a 0. Entonces, para orden general, también existe una ecuación auxiliar. ¿Qué necesitamos? Estos señores. Y reemplazamos las derivadas por potencias de m. Entonces, para a sub n, n-décima derivada, m a la n. Para a sub n menos 1, derivada n menos 1, pues m a la n menos 1. Y así sucesivamente. Primera derivada, m a la 1, sin derivar, sin m igual a 0. Entonces tenemos un polinomio de grado n, que virtualmente es muy sencillo, ¿no? Entonces, usted simplemente busca una calculadora. Si usted tiene un polinomio de grado 5, es una calculadora que le encuentre las raíces. Es más, usted no busca una calculadora que encuentre raíces. Usted busca una calculadora que factorice el polinomio. Porque si usted lo tiene factorizado, se puede ver la raíz fácilmente y cuántas veces aparece. Bueno, ¿y qué sabemos de todo polinomio de grado n? Pues todo polinomio de grado n posee exactamente n raíces. ¿Sí? Y esas n raíces, algunas son reales, otras son parejas de complejos y otras aparecen más de una vez. ¿Cuáles? Pueden ser reales o complejas. Ahí están los tres tipos de raíces. Entonces posee n raíces y para n raíces vamos a tener n soluciones particulares. ¿Sí? Que combinadas pues nos dan la solución general. Entonces, ¿qué podemos decir de las raíces? Bueno, hay de tres tipos. Tipo 1. Puede ser que de las n, algunas son reales y son todas diferentes. ¿Cuántas? Digamos que p. Entonces, pongamos que tenemos p raíces reales distintas. Llamémoslas aquí en teoría m sub 1, m sub 2
hasta m sub p. Y en este caso, pues entonces lo que vamos a tener son p soluciones particulares linealmente independientes, donde la primera sería con la primera raíz, la segunda con la segunda raíz y así sucesivamente hasta llegar a la última. ¿Sí? Tipo 1. Puede pasar algo similar pero con complejas. Entonces puede ser que esas M, algunas sean parejas de complejas. ¿Cuántas? Pongamos que P. Entonces pueden haber P parejas de raíces complejas. ¿Sí? La primera sería alfa sub 1 más o menos beta sub 1 y la segunda alfa sub 2 más o menos beta sub 2 y así sucesivamente hasta completar las P parejas. Alfa sub P más o menos beta sub P y. Y para esos señores, pues vamos a tener P parejas de soluciones complejas. Bueno, de soluciones. La primera pareja sería E a la alfa X e a la alfa sub 1X por coseno de beta sub 1X junto con su parejita que sería la misma pero con seno. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta la última. E a la alfa sub px coseno de beta sub px que viene con su pareja que sería la misma pero con seno. ¿Sí? Entonces es generalizar lo que hicimos en tipo 2, en el caso 2, en la etapa 2. Y lo último que podría pasar es que la raíz tenga una raíz que se repite. Entonces puede pasar una raíz real m que aparece p veces. Pero como es orden superior, también podría ser una pareja de complejos que aparece p veces. Entonces primero para la real. Entonces aquí lo que vamos a tener es como primera solución e a la mx. Y aquí vamos a tener la segunda. ¿Quién es la segunda? Pues la anterior multiplicada por x. ¿Sí? Puede haber una tercera. ¿Por qué no? ¿Quién sería la anterior multiplicada por x? Entonces, ¿cuál es la idea? Ir multiplicando por x hasta conseguir las p soluciones. La última sería x a la p menos 1 y a la mx. Entonces, el truco simplemente es multiplique por x, va multiplicando por x hasta obtener las p soluciones. Y eso pasaría también en el caso de complejos. Entonces, podríamos tener una pareja compleja alfa más beta sub i que aparece p veces. Entonces se hace el mismo truquito. ¿Sí? En este caso, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría como primera, como soluciones. Primero la solución e a la alfa x coseno de beta x con e a la alfa x seno de beta x. ¿Sí? Esa sería la primera pareja. Segunda pareja, lo mismo, pero multiplicado por x.
Y vamos multiplicando por x y por x hasta llegar a la última pareja, que sería x a la p menos 1 y a la alfa x coseno de beta x por x a la p menos 1 y a la alfa x por seno de beta x. Y esos son los tipos de soluciones. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, ya para finalizar rápidamente, podríamos suponer que alguien ya se tomó la molestia de trabajar la ecuación y llegó a la siguiente ecuación auxiliar. Entonces, cuando usted tenga el ejercicio, ¿qué hace? Pasa a la escribe en forma de polinomio, busca una calculadora, pero no una calculadora que encuentre raíces, sino una calculadora que factorice. ¿Sí? Y puede ser que como ejemplo tengamos la siguiente ecuación auxiliar. Entonces acá pues tenemos un primer factor, otro segundo factor, un tercer factor y un cuarto factor. Para el primer factor, la raíz es el 0 y el 3 indica que aparece 3 veces. Para el segundo factor, la raíz es el 1, como no tiene ningún exponente, aparece una vez. Para el tercer factor, esa es una cuadrática irreducible, tiene raíces complejas, que son más o menos y aparece un exponente que es 2, por lo tanto aparece 2 veces. Y aquí toca identificar quién es alfa y quién es beta. Alfa, número real sin la i, no hay. Beta, número que multiplica la i, 1. Y el otro también es una cuadrática irreducible, que aparece una vez. Pues aquí tenemos una pareja de complejos. Eso sería 2 más o menos sí. ¿Sí? Y aparece una vez. Si usted mira este polinomio, esto es grado 3, esto es grado 1, producto grado 4. Este es cuadrática elevado al cuadrado grado 4, producto nos da grado 8. Y este es grado 2, producto nos da grado 10. Eso quiere decir que la ecuación diferencial es de orden 10. Por lo tanto, necesitamos 10 soluciones particulares. Y aquí salen todas. Entonces, de la primera, del primer factor, la primera, la voy a llamar y1, es e a la mx. Eso nos da 1. ¿Sí? Pero aparece 3 veces. Por lo tanto, la segunda es multiplique la primera por x. Necesitamos volver a multiplicar para que aparezca la tercera. ¿Sí? Ahí están las 3 soluciones particulares que salen del primer factor. Entonces, por eso es bueno buscar una calculadora que factorice y no que busque raíces. Para el segundo, la raíz es el 1 y aparece una vez. Entonces esa sería la cuarta solución y es e a la alfa x. Una vez. Listo. Para la tercera tenemos una pareja de complejos que aparecen 2 veces. Esa sería y sub 5 y y sub 6, que sería e a la alfa x con coseno de beta x. Bueno, esto es lo mismo que simplemente coseno x. Que viene con su pareja, que es la misma pero con seno. ¿Y cómo se repite? De acá saldría un y sub 7 que sería x coseno x. Y acá saldría un y sub 8 que sería x seno x. Y de la última tenemos una pareja de complejos con alfa igual a 2 y beta igual a 1. Que aparece, no, la fórmula cuadrática dice menos b. Esto es un menos 2. Y aparece solo una vez. Entonces vamos a tener una solución y sub 9 y y sub 10. E a la alfa x coseno de beta x. Que viene con su compañera, que es
e a la alfa x con seno de beta x. Ahí están las 10 soluciones. ¿Qué hace uno? Escribe la combinación. Entonces, para cada solución la multiplica por un parámetro, C sub 1, C sub 2 hasta C sub 10 y listo. Ahí queda la solución. Se la dejo a ustedes para que la escriban. Y eso es el método de coeficiente, cuando la ecuación es de coeficientes constantes. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí ya porque prácticamente son las 8 y ya empieza la otra clase. Entonces, estamos hablando. Cualquier cosa me pueden escribir. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, estén bien. Chao, profe. Listo, Luego. profe. Hasta el otro año. Felices vacaciones.